Bien, hoy día vamos a desarrollar inmunidad efectora y también voy a desarrollar fundamentos del complejo mayor histocompatibilidad. He tratado de simplificar mucho la clase para hacerla didáctica, así que comencemos. La inmunidad efectora es la respuesta del sistema inmunitario a un estímulo. Podríamos decir a un estímulo antigénico, ¿no? Pero sin embargo, por razones didácticas, cuando el sistema inmunitario innato es el que responde, reconoce patrones moleculares. Y cuando el que responde es el sistema inmune adaptativo, se denomina antígenos. Por eso lo vamos a dejar acá en un estímulo a través de sus componentes celulares del sistema inmunitario innato y adaptativo. O sea, es la respuesta mediada por células del sistema inmunitario tanto innato como adaptativo. Acá nosotros vemos en la inmunidad innata, ya este gráfico lo hemos presentado, donde la característica de esta inmunidad innata es su respuesta rápida. Su respuesta rápida no tiene una memoria privilegiada como la inmunidad adaptativa, no es tan especializada como la inmunidad adaptativa, pero es muy importante y nos permite sobrevivir por esa capacidad de actuar rápido. Ya habíamos dicho que la inmunidad adaptativa, mediada por linfocitos B y los linfocitos T, es una respuesta mucho más específica, mucho más potente, tiene una memoria mejor y una respuesta más de mayor especialización. Tenemos que el linfocito T, también lo habíamos explicado, puede ser CD4 o CD8. Un linfocito T, cuando reconoce un antígeno, se va a expandir clonalmente y se va a convertir o se puede convertir en un linfocito T efector. Un linfocito B, cuando reconoce un antígeno, se va a especializar en célula plasmática y esta célula plasmática va a producir anticuerpos. Vamos a ver en este caso inmunidad innata, la célula dendrítica que está catalogada como la mejor célula presentadora de antígenos. Vemos acá, está reconociendo un pan de este microbio, lo va a procesar y lo va a presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad que hemos dicho que lo presenta al receptor T, que presenta un péptido antigénico. Este péptido antigénico es la señal. Esta sinapsis inmunitaria presentando el péptido antigénico se llama señal 1. La molécula coestimuladora se llama señal 2. ¿Y qué van a lograr del linfocito naive o linfocito virgen? Que éste tenga una expansión clonal y se convierte en un linfocito T efector que va a generar una respuesta. Entonces, la activación del linfocito T-naive se expande clonalmente y se diferencia en una célula T efectora. efectora. ¿Qué pasa con un macrófago? El macrófago, a través de sus receptores PRR de otro tipo, va a reconocer un microbio y lo va a fagocitar. Y va a estar en el interior del macrófago. Presenta el péptido antigénico del microbio al linfocito T efector, y el linfocito T le ordena al macrófago que aniquile a estos microbios que tienen en su interior el macrófago. Acá está vivo el microbio, acá está muerto. Entonces, la activación del macrófago por un linfocito T efector genera que los microbios intracelulares que estuvieran en el macrófago mueran por eso. Es importante esta relación, ¿no? Y acá tenemos un linfocito B que ha reconocido
antígenos del microbio, que también lo internaliza y lo presenta al linfocito T efector. Y este linfocito B va a convertirse en célula plasmática. La activación del linfocito T efector activa al linfocito B y este se convierte en célula plasmática para que produzca anticuerpos. ¿Qué podemos ver acá? En este gráfico ya en conjunto, acá es un linfocito T virgen que es activado por una célula dendrítica, por una célula dendrítica. Y en esta interrelación se originan los linfocitos T efectores. Y estos T efectores activan al macrófago, activan al linfocito B para que eliminen los microbios intracelulares del macrófago y el linfocito B se convierte en célula plasmática y produzca anticuerpos. Importante recalcarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué más podemos decir al respecto? Podemos decir que las células presentadoras de antígeno son la célula dendrítica, el macrófago y el linfocito B. Estas dos podríamos decir de la inmunidad innata y el linfocito B de la inmunidad adaptativa. Y que el linfocito T virgen es activado solamente por la célula dendrítica. Quienes lean artículos recientes van a encontrar que eso no siempre es así, pero en términos generales se ha aceptado como tal. En el complemento, miren, el complemento tiene tres vías, ¿no? Una vía alterna, que también se llama vía alternativa, una vía clásica mediada por anticuerpos y una vía de las lectinas que se unen a la mano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones efectoras del complemento cuando éste se activa? El C3 se va a desdoblar en C3A y en C3B. ¿Y el C3A qué ocasiona? Inflamación. ¿Y el C3B qué ocasiona? Se une a los microbios. Y ese recubrir a los microbios los hace más apetecibles para los macrófagos para que sean fagocitados por el macrófago. Cuando se une el C3B al microbio, eso se denomina oxonización. Y la oxonización indica que se hace más apetecible, se potencia, se facilita la fagocitosis por los macrófagos o las células que fagociten. Si llega a C5, el C5 se va a desdoblar en C5A y en C5B. C5A, responsable de inflamación, y C5B es el inicio, la molécula que inicia la formación del complejo ataque membrana. Pero el complejo ataque membrana no solamente es C5B, también es C6, C7, C8, C9. Entonces, las funciones efectoras del complemento son inflamación, oxonización y lisis del microorganismo, porque este complejo de ataque membrana, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo que hace finalmente? Le hace poros a las células para que ahí se inicie la lisis de la célula a la cual se ha unido el complemento. O sea, este complejo de ataque membrana tiene funciones líticas, lisis, ahí está la lisis. Fue en unión del C5B, C6, C7, C8, C9. La CNK, la CNK no la podemos definir como una célula, por eso ahí dice célula CNK. Es un grupo de células. Algunos NK van a tener receptores para la fracción constante
de la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G se ha unido a esta célula que está infectada por estos virus. Se une acá a este anticuerpo, a este antígeno, y el NK reconoce la fracción constante de la IgG. Ese receptor que reconoce a la fracción constante de la IgG se denomina CD16. ¿Bien? Entonces, esta es una lisis mediada por anticuerpos. Simple, ¿no? De explicar. Lisis mediada por anticuerpos. ¿Este anticuerpo quién lo produjo? El linfocito B, que se convirtió en célula plasmática. Esta célula era una célula normal que se infectó con virus. Y el NK no ataca directamente a la célula, sino se une primero a la fracción constante de la inmunoglobulina G, para lo cual tiene un receptor que se llama CD16. CD16. Acá ya es por receptores activadores y receptores inhibidores. El NK tiene estos dos receptores, receptor activador y receptor inhibidor. Lo primero que ataca es a través de su receptor activador y se une aquí en este receptor activador al ligando del receptor activador. Se une a ese receptor. Después se une el receptor inhibidor. ¿Y a quién se une al receptor inhibidor? Al MHC1. ¿Y qué es el MHC1? El complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y qué es el complejo mayor de histocompatibilidad en el humano? En el humano se denomina HLA1. HLA1. Entonces, al unirse aquí, el receptor, el NK a través de su receptor inhibidor dice, acá hay un MHC de mi propio organismo, de mi propio ser. Disculpa, le dice a la célula, no te puedo matar porque tienes un receptor MHC1. El MHC1 inhibe al NK y lo deja de atacar. Él de inicio iba a atacar, pero al reconocer el MHC1 a través de su receptor inhibidor, el NK se inhibe. Por lo tanto, no va a haber lisis, no hay lisis, porque el NK reconoció el MHC propio, a pesar que la célula estaba infectada. A pesar que la célula estaba infectada. Otro caso puede haber que solo haya el reconocimiento sea a través del receptor inhibidor al MHC1, pero el receptor activador no se unió al ligando. Si no se une al ligando, tampoco hay lisis, porque no hay unión del receptor activador. Algunas de estas células infectadas ya no expresan MHC1. Puede ser incluso células cancerosas que ya no expresen MHC1. Solamente expresan el receptor activador. Si expresan receptor activador ligando el receptor activador y se une al receptor activador del NK, vuelvo a repetir, ligando del receptor activador con el receptor activador del NK y el receptor inhibidor no se une al MHC, va a haber lisis. En términos sencillos, solamente hay lisis a través del receptor activador cuando no participa el MHC1. Si no hay MHC1 acá, no se va a poder unir, por lo tanto, esta célula va a ser atacada por el NK. Muy bien. El NK y células infectadas. Miren, reconoció ese reconocimiento que habíamos mencionado, hace que la célula vaya a apoptosis, muera por apoptosis o también muera por citotoxicidad. Apoptosis, recuerden que es una muerte sin inflamación. La citotoxicidad es el ataque de una célula, citocélula, por mecanismos tóxicos, ¿no? Por mecanismos tóxicos. Aquí puede haber inflamación. Veamos ahora este mecanismo NK macrófago con microorganismos fagocitados. Dice, aquí hay un macrófago con microorganismos fagocitados.
va a haber una comunicación, ¿no? Hay varias citocinas que intervienen, pero el macrófago le envía fundamentalmente interleuquina 12 al, a la célula NK, a la célula NK. En ese mecanismo que le envía el interleuquina 12 del macrófago a la NK le envía interferón gamma. Y ese interferón gamma ocasiona que el macrófago destruya a estos microorganismos intracelulares. Es importante eliminar los microorganismos intracelulares porque si no se elimina, el macrófago se comporta como un caballo de Troya que lleva en su interior al enemigo vivo. Y si está vivo, está protegiéndolo porque generalmente el sistema inmunitario no ataca a los propios. Entonces eso es importante, que haya esta unión, que haya este reconocimiento y que haya esta activación para que finalmente el macrófago elimine a los microorganismos que están en su citoplasma, en su interior. Acá vemos un microbio que tiene unidos anticuerpos. Por esta fracción Fc va a unirse a los receptores. Aquí se une a los receptores y esto finalmente ingresa, permite el ingreso del microbio al interior del macrófago. Entonces, ¿qué ha habido? Oxonización, unión de los microorganismos oxonizados a los receptores Fc, que el macrófago también tiene receptores para la fracción constante de la IgG, y se activa el fagocito, lo fagocita y elimina finalmente, mata al microorganismo ingerido. Mata al microorganismo ingerido. La inmunidad innata, veamos acá, el natural killer con el macrófago, interleuquina 12 le pasa el macrófago al natural killer, el natural killer le envía interferón gamma. Este macrófago se activa, y ya sabemos que va a eliminar al micrófago. En este contexto, microorganismo que ingresa al macrófago, él envía, ayúdame NK, a través del interleuquina 12 le envía este mensaje. La ayuda le envía el NK al macrófago a través del interferón gamma. Este macrófago se activa y destruye al microorganismo. E incluso este macrófago también secreta otras citocinas como el factor necrosis tumoral, como interleuquina 1, como quimioquinas, para que atraiga de los vasos sanguíneos, atraiga a los neutrófilos y también ayuden a fagocitar a ese microorganismo potencialmente patógeno. Potencialmente patógeno. Muy bien. En la inmunidad adaptativa ya hemos dicho que la célula dendrítica activa al linfocito T virgen, al linfocito T virgen. Hay una expansión clonal y este linfocito puede secretar varias citocinas. A través del interferón gamma activa el macrófago. Miren, una célula pequeña, acá una célula mucho más grande. A través de la interleuquina 2, 4 y el interferón gamma, hacen que el linfocito B se convierta en célula plasmática y secrete anticuerpos. Recuerden que aquí estos anticuerpos están unidos a la membrana del linfocito B o célula B. Aquí se llaman inmunoglobulinas de membrana. Se convierte en célula plasmática y produce anticuerpos solubles. Ambos tienen la misma especificidad para el antígeno que los estimuló. ¿Qué función tiene la interleuquina 2? Aparte de que vemos acá que sobre el CD8 hace que se diferencie este CD8 en un linfocito T citotóxico, citolítico, que va y ataca directamente
a las células infectadas. Esta interleuquina 2 se usa mucho en medicina para expandir poblaciones celulares. Hace que potencia la expansión clonal. Si vemos todo en conjunto, ya lo que hemos dicho, tanto en inmunidad innata como en inmunidad adaptativa. Acá también hemos dividido en dos. Acá. Aquí coloco este. Sí, porque no me deja ver. Acá tenemos la inmunidad humoral. Tenemos inmunidad humoral. Acá tenemos el microorganismo. Acá tenemos el linfocito B. Acá tenemos el anticuerpo secretado como mecanismo efector. Transferencia a través, ya vamos a ver, y las funciones es bloquear y eliminar microorganismos extracelulares. Vamos a ver. Vamos el otro. Fui de nuevo. Cuando hago eso de mover ahí, se me... Ah, bueno, acá. Y acá tenemos la inmunidad por células. Por linfocito B se llama respuesta humoral, mediada por células por linfocitos T celular, pero también hay una respuesta inmunitaria mediada por el macrófago. Esto es inmunidad innata. Los microorganismos fagocitados por el macrófago, viene el T helper, hay una señal 1, señal 2 y señal 3 a través de citocinas. Recuerden que acá liberó citocinas que vienen al receptor del macrófago y se activan macrófagos para eliminar microorganismos. Acá hay un organismo intracelular, una célula cualquiera, al cual tiene en su interior virus o otros microorganismos. Viene el linfocito T citotóxico y la elimina, la mata. Función efectora, matar células infectadas y eliminar los reservorios de infección. Aquí ya tenemos todo este mecanismo, ¿no? Microorganismo ingresa al macrófago, microorganismo ingresa a otras células, responde el linfocito B, responde el linfocito T helper, responde el linfocito T citotóxico. ¿Cuál es el mecanismo efector? Este linfocito B va a secretar anticuerpos. Este linfocito T se une al macrófago y lo activa para que elimine los microbios que acá están vivos y acá están muertos. Y el linfocito T citotóxico se une directamente a la célula infectada y la elimina. Entonces, ¿qué función ha habido acá? Bloquear las infecciones, eliminar los microorganismos extracelulares. Lo ven acá fuera de la célula. Acá activar macrófagos y eliminar microorganismos fagocitados. Aquí están fagocitados y aquí están eliminados. Matar células infectadas y eliminar el reservorio de infección por este T citotóxico. Citotóxico. Habíamos dicho que en 1986 Mossman y Coleman describieron las células TH1 y TH2. Vamos a ver TH1. TH1 se une a la célula presentadora de antígenos y hay una primera señal, una segunda señal, CD40, CD40 ligando, liberación por parte del linfocito T de interferón gamma y activa el macrófago para que mueran los microbios. Sobre el linfocito B, actúa el interferón gamma, unión de complemento y anticuerpos oxonizantes, y aquí el macrófago oxoniza y fagocita. Oxoniza y fagocita. ¿Qué hace en la unión con el linfocito? Secreta anticuerpos. Los anticuerpos se unen al microbio. El microbio más anticuerpos son captados por el macrófago. Entonces, de toda esta interrelación, el linfocito B con TH1, lo que hace que este linfocito B produzca anticuerpos, se unen a los microbios y este complejo microbio-anticuerpo es reconocido o se une, el macrófago lo reconoce y a través de un receptor de la fracción constante los internaliza para fagocitarlos. Y sobre el neutrófilo, activación de neutrófilos y potenciación de la muerte microbiana. Vemos entonces, ¿qué vemos acá?
una interrelación entre la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. El TH2, en cambio, a través de interleuquina 4, y en esta unión, señal 1, señal 2, CD40, ligando CD40, va a promover la producción de anticuerpos neutralizantes en el humano. Eso es lo que nos interesa, porque también todos estos experimentos se hacen en ratón. También, a través de diversas señales, la potenciación de inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E, recuerden que se unen a las células cebadas, se degranulan estas células cebadas y liberan histamina, entre otros componentes. Con interleuquina 10 e interleuquina 4, este macrófago activado se suprime. Miren, acá en lugar de potenciar la muerte de estos microbios, si el estímulo ha sido con interleuquina 10 e interleuquina 4, más bien se suprime la activación del macrófago activado, o se suprime el macrófago activado y ya no hay destrucción del microbio. Si es a través de interleuquina 5, el eosinófilo tiene una capacidad antihelmíntica, antiparasitaria. Entonces vamos viendo que el sistema inmunitario es complejo, que algunas veces activa muy bien y otras veces, si activa, no necesariamente va a haber un evento favorable a la eliminación de microbios. Vamos con los anticuerpos. Miren, este anticuerpo tiene dos cadenas pesadas que estoy señalando acá, dos cadenas ligeras. Esta parte roja es la que se une a los epítopes de los antígenos. Y la fracción constante es esta. Esta fracción no se une a antígenos. La fracción que se une a los antígenos es esta roja, que se llama FAB, por sus siglas en inglés. Fracción de unión al antígeno. Unión, recuerden en inglés, binding, se escribe en castellano binding, si quieren pronúncialo diferente, pero yo le denomino FUA, fracción de unión al antígeno. Se une a la fracción AB. Muy bien, ya se unió ahí a los antígenos. Y el macrófago tiene receptores para la fracción constante. Miren, se une al receptor de la fracción constante de la célula por su fracción FC. La fracción FC, vuelvo a explicarlo de nuevo. Ahí está el anticuerpo. A través de su fracción AB se une al antígeno. Aquí ya se unió al antígeno. Fraction, antigen, binding. Entonces, aquí ya se unió al antígeno. Aquí la fracción FC es reconocido por el macrófago. ¿Y qué estamos potenciando aquí? La fagocitosis. Ya habíamos dicho que tiene cadenas pesadas, dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Miren, las cadenas ligeras son cortas, las cadenas pesadas son largas. Cada uno de estos rectángulos son los dominios, Dominio de la fracción variable y dominio de la fracción constante. Uno que se une al antígeno, ligero que se une al antígeno, pesado que se une al antígeno. Pesado que se une al antígeno, ligero que se une al antígeno. Entonces, estas fracciones que se unen al antígeno son las fracciones variables. B de variable ligero, light, en BL. Acá será de la cadena pesada. Variable pesado, heavy, H en inglés. Entonces, y estos morados son las constantes. Constante 1 de la ligera, constante 1 de la pesada, constante 1 de la pesada, constante 2 de la pesada, constante 3 de la pesada. Entonces, esta es la estructura básica de una inmunoglobulina. Algunas veces tienen más dominios. Acá estamos con 3 dominios constantes y un dominio variable. Miren acá, IgG, 1, 2, 3 constantes, una variable,
IgM, 1, 2, 3, 4 constantes y una variable. IgD, 1, 2, 3 constantes y una variable. IgE, 1, 2, 3, 4 constantes y una variable. IgA, 1, 2, 3 constantes y una variable. Entonces, IgM, acuérdense, M, 4 constantes. G y E, perdón, G, D y A, 3 constantes. 3 constantes. M y E son 4. Recuerden que la IgM es pentamérica. Se une a través de la cadena J, se une 5 fracciones. O sea, ¿a cuántos epítopes se puede unir la IgM? A 10, porque es pentamérica. La A en las mucosas es dimérica, o sea, 4 epítopes. 2 aquí, 4. Aquí es 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. En M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ver la función de neutralizar. Los anticuerpos del linfocito B liberan anticuerpos que se unen al microbio y este microbio ya no puede ingresar a las células. Tanto se une a microbios como a toxinas. Entonces neutraliza al microbio o neutraliza la toxina. Estos anticuerpos se denominan anticuerpos neutralizantes por esa función que realizan. Se unen a microbios para potenciar la fagocitosis por oxonización. Oxonizan a los microbios y estos son fagocitados. Se unen a células, también estos anticuerpos se unen a células y la CNK tienen receptores para la fracción constante y vienen y matan a esa célula. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Activan al complemento. Recuerden que la vía clásica del complemento llega hasta el complejo ataque membrana. Entonces comienza en C1Q, pero llega hasta C5, C6, C7, C8, C9 y van a lisar microbios. Lisan microbios o lisan células. Esta actividad se llama citotoxicidad. En este caso es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y acá es lisis de microorganismos. A ver, vamos a ver que me están llamando. Entonces, es eso importante. Y también el complemento, así como el anticuerpo oxoniza, también las moléculas del complemento oxonizan para potenciar la fagocitosis. Quiere decir que el macrófago tiene receptores para moléculas del complemento que facilitan la fagocitosis. Entonces, ¿quiénes oxonizan? Tanto los anticuerpos como fracciones del complemento. Por ejemplo, acá, C3b. Y también median para la inflamación. Son mediadores de la inflamación. Acá vemos un neutrófilo que partículas del complemento han facilitado o han promovido inflamación. Vemos acá una interrelación, acá linfocito helper, linfocito B. Acá el linfocito B tiene en su membrana IgM. IgM, inmunoglobulina de membrana. Recuerden que un linfocito B maduro tiene IgM e IgD. La inmunoglobulina D. Entonces estos son receptores. Acá este linfocito que lo vemos aquí se ha trasladado acá. Se activa a través del linfocito T helper que le envía citocinas para que se active, para que cumpla ciertas funciones. Interferón gamma para que produzca IgG. Interleuquina 4, IgE.
Algunas moléculas como citocinas April, BAF, factor de crecimiento transformante beta y otras, para los linfocitos fundamentalmente en mucosas, los linfocitos B en mucosas, se conviertan en células plasmáticas y produzcan inmunoglobulina A dimérica. Pero si no interviene el linfocito T, este linfocito B IgM positivo va a producir solo IgM. Y esa IgM tiene como principal función activar la vía clásica del complemento. Si fue por interferón gamma, se produjo IgG, respuesta del fagocito dependiente de receptores FC, activación del complemento, inmunidad neonatal, todas estas funciones adicionales que puede tener la IgG. La IgE, inmunidad contra el mintos, la degranulación de los mastocitos o células cebadas, los mecanismos relacionados a alergias, etcétera, etcétera. Y la inmunoglobulina A, ya habíamos dicho en la clase anterior, la inmunoglobulina de mayor concentración en nuestro organismo, importante, la más importante es la defensa de las mucosas, Entonces acá tenemos el linfocito B con microorganismos, se convierte en célula plasmática, produce anticuerpos. Ya habíamos dicho que todos los anticuerpos que se inician son IgM. Pueden ir ahí. Después pueden convertir, haber cambio de isotipo a IgG o IgA, a IgG e incluso a IgE. Entonces, dependiendo de hacia dónde va a ir la producción de esas inmunoglobulinas, es que va a haber alguna función. Vemos acá neutralización de microorganismos, vemos acá ozonización y fagocitosis de microorganismos, citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Miren acá, la NK es la que se une a la fracción constante. Acá es una célula cebada que va a degranular. Acá activa el complemento y va a release de microorganismos, etc. La IgE también es el principal mecanismo, sobre todo en las alergias y las atopias, e incluso está involucrada en el shock anafiláctico. La célula dendrítica que activa el linfocito T, el T, para eso requiere, ya habíamos dicho, señal 1 y señal 2. Señal 1 mediada por el MHC, señal 2 por las moléculas coestimuladoras, va a haber una expansión. Pero va a haber una expansión de un linfocito indiferenciado. ¿En qué me voy a convertir? Se preguntará el linfocito. ¿En TH1? ¿En TH2? ¿En TH17? ¿En T regulador? ¿En T folicular? Carambas, hay varias posibilidades. Por eso dijimos que ya no hay polaridad, ¿no es cierto? Porque la polaridad era solamente cuando se había descrito TH1 y TH2. Pero acá ya vamos viendo otras poblaciones. Entonces, la función del TH1, inmunidad frente a microorganismos intracelulares y virus. TH17, bacterias y hongos. TH2, inmunidad frente al mintos y mecanismos relacionados a la alergia. TH folicular, la interrelación T con B para potenciar respuesta inmunitaria. Y T para regular la respuesta inmunitaria. Entonces vamos viendo que hay un cortejo grande de posibilidades. E incluso algunos autores mencionan que este TH1 se puede convertir en TH17, este TH17 en TH2, este TH2 en otros linfocitos, dependiendo de qué citocinas hay. Si hay interleuquina 2 y factor interferón gamma, vamos a TH1. Si hay interleuquina 1, 6, 21 y 23, vamos a TH17. Si hay interleuquina 4, TH2, 21 en TH folicular, interferón, factor de transformante beta, interleuquina 10, podemos ir a T reguladores, etcétera, etcétera. Entonces, estos mecanismos son importantes
para ver la plasticidad de la respuesta inmunitaria. TH2 ya vemos, ya lo hemos dicho, interleuquina 4, inmunoglobulina E, interleuquina 5, interleuquina 10 y 4, que son fundamentalmente inmunosupresores. El macrófago activado, inhibición del macrófago. Entonces, cada uno de estos mecanismos permiten la diferenciación en todo el cortejo de posibilidades que tiene el linfocito TH, que inicialmente se denomina THC. Miren acá este mecanismo importante, una inmunoglobulina M de membrana, esa M es de membrana, se une a epítopes. Acá la inmunoglobulina M no es pentamérica, es monomérica. Y acá también hay CD21, C receptor del complemento 2, que también se une y que también potencia la activación del linfocito B, Esto creo que ya lo hemos explicado. Cuando vamos viendo las diferentes funciones, ¿no? De la IgG, oxonización de antígenos para que sean fagocitados por macrófagos y neutrófilos. Recuerden que los neutrófilos antiguamente se llamaban micrófagos. También la IgG, activación del complemento por vía clásica, citotoxicidad celular dependiente de complemento que activa a la CNK y a los macrófagos, inmunidad neonatal porque atraviesan la barrera placentaria y también en el intestino del lactante, la inmunoglobulina B, activación del complemento por vía clásica, son los más potentes activadores del complemento, más que un IgG. En los linfocitos B vírgenes actúa como receptor de antígeno. La IgA, importante en la inmunidad de mucosas. La IgE, recuerden que citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos con ayuda de eosinófilos, de granulación de mastocitos, hipersensibilidades y alergias. IgD, también el receptor de antígeno en los linfocitos B vírgenes. Entonces tenemos dos receptores para los linfocitos B vírgenes, la inmunoglobulina M, pero monomérica, no pentamérica, y la IgD. ¿Cuándo se define un linfocito B maduro? Cuando tiene como inmunoglobulina de membrana IgM e IgD. Vamos a ver neutralización de microorganismos y toxinas mediadas por anticuerpos. Ya lo hemos explicado esto, pero lo vamos a remarcar. Si no hay anticuerpos, viene el microbio, se une al receptor celular e infecta las células. Infecta e incluso muere esta célula. También infecta las células vecinas y estas células vecinas van a infectarse, o sea, va a proliferar la infección. Si hay anticuerpos, viene el microorganismo o viene la toxina y antes que se una al receptor es capturada. Entonces ya al ser capturada es bloqueada y ya no puede unirse al receptor, ya no pueden haber estos mecanismos, ya no puede infectar célula. A esa capacidad de impedir la unión del microorganismo o de una toxina a su receptor, a receptores en la célula, se llama neutralización. Acá tenemos microorganismos se liberan de la célula infectada e infectan nuevas, ya hemos dicho, cuando no hay anticuerpos. Cuando hay anticuerpos, los anticuerpos bloqueadores bloquean la infección de las células vecinas, Acá ya lo tenemos en completo. Microorganismos, acá se despacha a su gusto porque no hay anticuerpos. Acá cuando hay anticuerpos le bloquea todo esto. Y si fuera toxina, ya no se une al receptor, ya no se muere la célula por la activación de esta toxina en su receptor, es impedida por un anticuerpo que se una al receptor y por lo tanto bloquean la acción de la toxina. ¿Qué enfermedades son importantes en toxinas? El tétano,
la toxina antitetánica, el vibrio cólera, que nos dio hace unos años, ya como cerca de 40 años, tuvimos una pandemia en nuestro país. 30, 40 años más o menos que tuvimos una pandemia donde había unas diarreas masivas, incluso poníamos 24 litros por día, incluso hasta más de soluciones rehidratantes. El complejo mayor de histocompatibilidad es de clase 1 y es de clase 2. Clase 1, una sola cadena pesada. Con dominios alfa 1, alfa 2, alfa 3, una molécula que le da estabilidad, la beta 2 microglobulina. Pero solo una cadena pesada. Miren quién atraviesa la membrana citoplasmática. La cadena pesada. Acá tenemos dos cadenas pesadas, alfa 2, alfa 1, beta 1, beta 2, y lo tenemos en células presentadoras de antígenos, ¿no? Tenemos en células presentadoras de antígenos. Entonces, sobre estas moléculas amarillas hay este círculo rojo. Este círculo rojo se llama péptido antigénico. Y esto deben de llevarlo toda su vida como conocimiento básico. Los linfocitos T se activan solo si les presentan los péptidos antigénicos a través de una molécula MHC. Tanto MHC clase 1 como MHC clase 2. Si la linfocito T no le presenta una célula presentadora de antígeno, estos péptidos antigénicos, no se va a activar. Entonces, la activación del linfocito T depende de esta molécula que sirve para que se una el péptido antigénico. Se llama restricción de la respuesta inmunitaria mediada por MHC. En otras palabras, en términos más sencillos, no hay activación del linfocito T si no le han presentado un péptido antigénico a través de un MHC de clase 1 o de MHC de clase 2. Recordemos que el complejo mayor de histocompatibilidad en el ser humano se llama antígeno leucocitario humano, HLA. Antígeno leucocitario humano. Clase 1 presenta al linfocito T CD8 y clase 2 presenta al linfocito T CD4. La mnemotécnica es 18, 24, 2 al 4, 1 al 8. Las células dendríticas también, cuando son inmaduras, tienen una alta capacidad de captar antígenos. Cuando maduran, tienen una alta capacidad de presentar antígenos. Aquí ya hemos dicho el linfocito T virgen, esa es su función, al linfocito T virgen. De ahí, una vez que se han unido al péptido antigénico, viajan a los ganglios para presentarlo a los linfocitos T específicos para esos antígenos. Recordemos que el ganglio linfático corresponde a los órganos linfoides secundarios, Mire, aquí he viajado desde la piel hasta el ganglio linfático. ¿Para qué? Para activar linfocitos T. ¿Para qué? Para generar defensa. ¿Para qué? Para luchar contra los antígenos que estimularon o que se unieron a esta célula dendrítica. Muy bien, muchas gracias. ¿Algunas preguntas si hubieran? Con todo gusto. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Aló? Todo claro, doctor. Gracias. Bien, vamos a dejar de compartir eso y vamos a avanzar con la clase de MHC, ya que no hay preguntas, para, para ya tener eh, mucho avance. Un ratito, déjeme que voy a dejar de compartir para poner la nueva clase. Stop share.
Bien. Bueno, yo tengo el gusto de trabajar en el área más especializada en histocompatibilidad en el Perú. Nosotros trabajamos mucho este sistema relacionado fundamentalmente a los trasplantes. Y sí, todo nuestro equipo es bastante apasionado en el estudio de estas moléculas. Sirven para salvar vidas, para mejorar la expectativa de vida, para mejorar la calidad de vida. Este es un universo de conocimientos. Yo ya llevo más de 25 años trabajando en esta área y todavía tengo mucho por aprender. Más o menos creo que leo al día unas 2 a 3 horas de lectura en este apasionante mundo, ¿no? Me disculparán, a veces estoy acostumbrado a hablar en el nivel de histocompatibilidad que hablamos todos, todo el equipo, y a veces no comprendemos porque ya llevamos muchos años hablando lo mismo, y en mayor profundidad, que a veces lo hacemos muy complejo. Bien, ¿por qué está este cromosoma, no? En este brazo corto, el cromosoma 6, está codificado el complejo mayor de histocompatibilidad, que ya hemos dicho que en el ser humano se denomina HLA, y que es de clase 1 y que es de clase 2. Clase 1 con 3 regiones, que en la jerga de histocompatibilidad se llama locus, así como locos, pero la O final, reemplacen la O por la U, locus. Locus A, locus B, locus C. Clase 2, locus de P, de Q, de R. Pues ya vamos conociendo algo de esto. ¿Dónde está codificado? Genéticamente, todo está codificado, todos los genes están codificados en los cromosomas. Todos los genes. Muy bien. Entonces, la codificación lo vamos a encontrar en los cromosomas. En este caso, en el brazo corto del cromosoma 6. Vamos a desarrollar con respecto a genes, a moléculas, su unión al péptido al MHC, a su función y a su importancia. Recordemos que fue descubierto el complejo mayor de histocompatibilidad en 1936 por Peter Gore. Pero perdón, vamos a ver dónde está acá el puntero láser. ¿Dónde lo descubrieron? En los ratoncitos endogámicos. Básicamente, después del entrecruzamiento por 20 veces de cepas de ratones, conseguimos ratones genéticamente idénticos. Eso no se puede hacer con el ser humano, pero sí con los animalitos de laboratorio. Acá tenemos a Peter Alfred Gore, 1907, 1961, murió de 54 años, muy joven murió este hombre, que cuánto más aportes hubiese hecho. Y el otro investigador importante, George Davis Snell, que ratificó los descubrimientos de Peter Alfred Gore. Y aquí vemos a este ratoncito donde fue descubierto la genética del MHC. Si en el ser humano el MHC se llama HLA, en el ratoncito se llama H2. H2. En el ser humano fue descubierto por este señor, Jan Doucet. Jan Doucet.
1958. Y Jean Doucet lo descubre, miren, de una manera muy inteligente y muy racional. Habían personas que presentaban reacciones transfusionales que no se debían al glóbulo rojo. Y él dijo, si no se deben al glóbulo rojo, se deberán a los leucocitos, que se llaman también glóbulos blancos. Y enfrentó el suero del receptor con los leucocitos del donante y veían que aglutinaba. ¿Y cómo aglutinaba? Le denominaron antígeno leucocitario humano. ¿Bien? Que esos antígenos ocasionaban todas estas manifestaciones. Hubieron muchos investigadores, no me voy a detener a nombrarlos, sino para que vean la comunidad científica que participó en los estudios iniciales. Por ejemplo, Walter Fritz Böttger, que lo vemos acá, no era ni médico, ni biólogo, ni zootecnista, ni zoólogo, nada, era un matemático. Y cuán importante fue tener un matemático en estos estudios. Acá vemos varios investigadores renombrados. Acá lo vemos al famoso Paul Terasaki. Acá miren a John Van Rott, otro de las grandes eminencias del HLA. Y acá vemos a este bebé y a este señor 42 años después. Este niño se iba a morir si es que no recibía un trasplante. Y no tenía donante, había que tener un registro donante. Este señor, que ya hemos dicho su nombre, John J. Van Rott, creó el primer registro que se denomina Eurotransplant. Acá está este señor ya con todo recibiendo homenajes, ¿no? Y Eurotransplant era un registro para donar médula. Encontró una médula compatible para este niño y mírenlo, 42 años después. Este complejo mayor de histocompatibilidad HLA sirve también para estudios raciales, estudios de etnia, que pueden estudiar a diferentes partes del mundo, entre ellas África. Recuerden que ahora el término etnia debe ser reemplazado por grupo poblacional para evitar estos problemas de discriminación. Y otros investigadores no lo relacionaron ni con trasplantes, ni con estudios poblacionales. No, lo relacionaron con respuesta inmunitaria. Y ahí tenemos a Barun Benacerraf Lasri, un venezolano que estudió el complejo mayor de histocompatibilidad humano en la respuesta inmunitaria, por lo cual recibió el premio Nobel. Baruch Benacerraf Lasri. Cuando un gen tiene, el mismo gen, por ejemplo, el dado, tiene múltiples variantes, ya no se denomina gen, sino se denomina alelo. Entonces, estos genes que tienen múltiples variantes se denominan genes polimórficos. Entonces, a sus variantes se le denominan alelos. ¿Y dónde están? ¿Dónde se localizan? En el núcleo de la célula. En el núcleo de la célula. ¿Cuántos variantes tiene descritas a junio del 2024? Vamos a ver, ahí está escrito. Tenemos 39.600 variantes genéticas que se denominan alelos HLA. 27.717 para clase 1 y 11.910 para clase 2. Miren la enorme variabilidad. La pregunta básica sería, ¿cuántos genes tenemos nosotros? Nosotros tenemos en promedio 25.000 genes para todo nuestro organismo. Y solo aquí, en el sistema HLA, entre las diferentes poblaciones, hay descritos cerca de 40.000 genes.
Por eso es importante ver, no en una sola persona, cada persona no tiene, generalmente nosotros ya vamos a ver cuántos genes podrían tener. Si nosotros vemos que aquí para A hay 2 genes, para B 2, 2, aquí serían 2, 4, 6, para cada uno de estos 4, 12 más 6, 18. Pero la diferencia entre persona y persona es amplísima. Miren, este número grandote de variantes que tienen estos alelos HLA. No tengo ánimo de, tampoco quiero que se lo memoricen, pero esas son las variables de locus A, de locus B, de locus C, de los locus de P, de Q, de R, de Q y de P. Todas estas variables, ¿no? Solamente se los pongo ahí como un conocimiento agregado. Y su localización desde el centrómetro hasta el telómero, ¿no? Para ver que es bastante complejo, no tengo ánimo que se lo memoricen, pero en cada rectángulo está el de P, el de Q, el C, el B, el A. Acá tenemos de P, de Q, de R, este de R beta, de R alfa, B, C y finalmente A. Y hay otros componentes que no los voy a explicar en esta clase. Pero en la célula, si está codificado en el núcleo los alelos, ¿dónde se expresa? En la membrana celular. En la membrana celular se expresa ABC, amarillo que ven acá con letras rojas, verde con letras rojas acá. ABC, ABC. ABC es clase 1, de P, de Q, de R es clase 2. Y se expresa por conjunto. Cada conjunto se denomina haplotipo, uno heredado del papá y otro heredado de la mamá. Entonces tenemos haplotipo 1, haplotipo 2. Y ambos se expresan tanto el papá como el de la mamá. Eso se denomina codominancia. Se expresan de diferente intensidad, mayor en linfocitos, menor en hígado, apenas en cerebro y músculo esquelético y casi nada o nada en la placenta y en el trofoblasta. Aquí están, clase 1, una sola cadena pesada, casi siempre no están así, vacíos no están, no, así vacíos no están. ¿Cómo están entonces? Unidos con sus pecios antigénicos. Ya sabemos que clase 1 presenta al CD8 y clase 2 al CD4. Vamos a ver, todos los MHC se localizan en el retículo endoplásico. Acá está el retículo endoplásico, acá tenemos MHC1, MHC2, este es el núcleo de la célula y este es el citoplasma. Y esta es la membrana celular. Si el péptido, el antígeno, está en el citoplasma, ingresa a esta organela que se llama proteosoma y lo degrada. Y acá va a ingresar entonces al MHC. Acá hay una sola cadena pesada, MHC clase 1. Ahí el MHC clase 1 que se ha unido con su péptido unido, viajan a través del Golgi. ¿A dónde? A la membrana celular. Ya acá está el péptido antigénico unido para ser presentado ya en la membrana celular. ¿A quién? ¿A quién voy a presentar este péptido antigénico? Para que genere respuesta inmunitaria específica al linfocito TCD8. Entonces, ¿cuál es la característica acá? Que ya el péptido antigénico está dentro del citoplasma. No está fuera de la célula, está dentro del citoplasma. Por eso se llama péptido endógeno. ¿Y qué pasa con los péptidos exógenos? Ingresan de afuera hacia adentro de las células. Acá ya lo vemos unidos, internalizados. Y acá vemos el MHC de clase 2. El MHC de clase 2, el cual va a viajar para unirse con estos péptidos antigénicos. Va viajando, sale, va viajando, y estos ingresan y finalmente se une
al MHC de clase 2. Este viaja también y se localiza en la membrana celular. ¿Para qué? Para ser presentado al CD4. Entonces hay una vía exógena de antígenos exógenos y hay una vía de antígenos endógenos. La tenemos, a la vía exógena se llama endotípica y a la vía endógena se llama biosintética también, ¿no? Entonces ven acá cómo ocurre toda esta unión. Todo lo que les he explicado anteriormente también está graficado. Clase 1, el proteosoma que se une al MHC, este viaja al Golgi y es presentado. Clase 2, viene el antígeno extracelular, se une el fagosoma, fagolisosoma, se une acá con el MHC y viajan también a la superficie celular. Lo mismo que hemos dicho, uno para CD8 y otro para CD. Sin embargo, esto es mucho más complejo. Hay también un mecanismo de sección que se llama presentación cruzada, que si alguien quiere que le explique esto, yo les puedo explicar, ya me envían a mi WhatsApp, yo con gusto les hago una explicación de esto. Y recuerden que a través de receptores, los celopresentadores activan al linfocito T, al T, ¿no? CD4 o CD8. Hay excepciones por otros mecanismos, por otras moléculas presentadoras, por ejemplo, de lípidos, a través de CD1. Pero eso tampoco lo vamos a tocar en este tema. Tenemos la función del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahí tenemos el linfocito T que requiere que le presenten un antígeno para que este linfocito se active. Acá está la célula presentadora que ya captó al antígeno y lo va a presentar a través del MHC. Esta molécula amarilla sería el MHC. Se unen, señal 1, tiene que haber señal 2, coestimuladora, señal 3 a través de liberación de citocinas. Ya les he dicho que la interleuquina 2 hace que este se expanda clonalmente y inicie la respuesta inmunitaria. Bueno, también este MHC de clase 1 impide que el natural killer mate a la célula. Recuerden que este es un asesino natural que va y quiere matar a todo el mundo. ¿A través de quién? De su brazo activador. De su brazo activador, de su receptor activador. Receptor de muerte activador. Qué feo nombre, ¿no? Qué fuerte. Pero cuando el brazo inhibidor reconoce el MHC1, dice, no, disculpe hermano, eres de mi organismo, no te voy a hacer nada, etcétera, etcétera. En cambio acá, el natural killer, cuando el MHC1 no está presente, destruye a la célula, la mata a través de mecanismos en los cuales participan perforinas y gases. Y va a destruir eso. También hay otras funciones del HLA como marcador de enfermedad. Acá tenemos, por ejemplo, en espondilitis anquilosante, el B27, si la persona tiene HLA B27, tiene casi 90 veces más de riesgo de hacer esta enfermedad de espondilitis anquilosante. Uveitis aguda, 10 veces más. Enfermedad de Gould-Pasteur, si tiene DRO, 16 veces más. Y así diferentes marcadores que hacen proclive, por ejemplo, el DR4, 15 veces más de riesgo relativo que la población en común. Entonces, también se le ha asociado al HLA a la predisposición de enfermedades. ¿Cuáles son las funciones que hemos dicho? La función inmunitaria, presentar péptidos antigénicos. Generar la señal 1, que se active la señal 2 y se active el linfocito. Acá estamos una célula dendrítica que ha ingresado un microbio, que es reconocido por los PRR, es presentada por el MHC, y hay señal 1, acá MHC, péptido antigénico, receptor T, moléculas coestimuladoras B7, CD21. Se hereda, ya hemos dicho, de cada padre. Cada persona tiene dos haplotipos. Haplotipo azul, haplotipo verde, haplotipo morado, haplotipo rojo. Entonces los hijos, hijo 1 tiene haplotipo azul del papá y haplotipo rojo de la mamá. A, B. Si este es el A, este es el B en el papá,
Este es el C en la mamá, este es el D en la mamá. Otro hijo, A con C, con el moradito. A, C. Otro hijo, B, C. B con moradito, B, C. Y el otro hijo, B con el rojito, B, D. B, D. Entonces, esto es importante, ¿no? En trasplantes es importantísimo, sobre todo el trasplante de médula ósea. El 5, el hijo 5, miren, es azul y rojo. El hijo 1 y el hijo 5 son idénticos a nivel del sistema HLA, a nivel del complejo mayor de histocompatibilidad. Y este puede ser la primera opción para ser donante de médula ósea si si el hijo 1 se enferma, el hijo 5 es su donante. Y esto es importantísimo para establecer. El hijo 3, no siendo hermanos de padre y madre, miren, totalmente diferente. Aquí azul y rojo, AD, aquí verde, B o morado, BC. Entonces, aquí no hay compatibilidad, 0%. Acá comparten el rojo, antígenos maternos idénticos B. Entonces, el MHC es el sistema más importante de los trasplantes. Sin este sistema no podemos hacer trasplantes de una persona a otra. Entonces, siempre debemos promover la donación porque sin donantes no hay trasplante. El trasplante puede ser autónomo cuando uno mismo es su donante, puede ser singénico cuando tienes un gemelo idéntico, es un allo trasplante cuando es de otro ser humano, no todo el MHC puede ser idéntico, pero los otros genes no son idénticos. Entonces son seres genéticamente diferentes. Y seno trasplante con X, cuando el donante es un animalito, un animalito. Entonces, esto es un seno trasplante. Se denomina ortotópico cuando se coloca en su mismo lugar anatómico. El trasplante de corazón tiene que ubicarse en su sitio anatómico del corazón. Pero el trasplante de riñón no es en su mismo sitio, ese se llama heterotópico, heterotópico. Puede ser un donante vivo, o puede ser un donante cadavérico. Vivo, vivo, puede donar un segmento hepático, puede donar sangre de cordón umbilical, puede donar algunas veces fracciones del hueso. Por ejemplo, tenemos algunos pacientes que le van a recambiar todo el hueso, le van a poner una prótesis o a la cabeza femoral. Entonces, esa cabeza no puede ser donada. Puede ser donante de sangre, puede donar un riñón, puede donar un pulmón. Generalmente quienes donan un pulmón son familia, ¿no? Porque es un donante vivo. Rara vez es. En cambio, cadavérico, pulmones, hígado, corazón, piel, órganos y tejidos, córneas también. Hay que aclarar un poquito que acá en el Perú, el donante cadavérico es aquel que tiene muerte cerebral, pero su corazón está latiendo. Entonces, la primera cuestión de cultura médica es que no todas las personas que tienen el corazón latiendo están vivos. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, tienen hasta el encéfalo ya destrozado, pero el corazón sigue latiendo. Claro, por poco tiempo, pero ese es el donante que nosotros buscamos, aquel que tiene muerte cerebral, pero su corazón está latiendo. También hay que aclarar que hay donantes a corazón parado, pero son por muy poco tiempo, generalmente menos de una hora, sirven como donantes. En otras palabras, ¿qué les quiero decir? Que un muerto en la morgue, un muerto ya de varias horas, no nos dona ni corazón, ni pulmón, ni hígado, ni nada. No es para eso. Algunas veces puedes donar córneas cuando tiene menos de 6 horas, pero no de órganos. La oración es un acto de amor, un acto altruista.
El trasplante que más se requiere es el trasplante de riñón. Y cuando ya no funciona el riñón, la etapa final requiere, todos estos pacientes requieren de hemodiálisis. Y todos estos pacientes requieren, para una solución integral y mejorar su calidad de vida, de trasplante de riñón. Necesitamos un riñón para trasplantar. Y no hay donantes. Entonces el donante y el receptor. Entre ellos va a haber una barrera que impide el trasplante. ¿Cuál es el sistema inmunitario del receptor que va a atacar a ese órgano donado a los, porque reconoce los antígenos del órgano donante? Esa es una barrera. A veces, fijemos un poquito más en detalle esas barreras. Las barreras son, el sistema ABO tiene que ser ABO compatibles, como una transfusión, pero solo del ABO, y tiene que ser HLA compatible. ¿Qué significa eso? Que el receptor no tenga anticuerpos contra los antígenos ABO del donante y que no tenga anticuerpos contra los antígenos HLA del donante. El receptor, este es el receptor y este es el donante. El trasplante más frecuente, ya hemos dicho, en todas las partes del mundo es el trasplante de riñón. Entonces, los estudios de histocompatibilidad sirven para seleccionar al receptor y seleccionar al donante. Seleccionamos el receptor cuando hay un donante cadavérico, ya ese donante ya existe el donante, ahí seleccionamos el receptor. Seleccionamos al donante cuando el paciente tiene leucemia y buscamos dentro de los hermanos quién es el hermano compatible. Así básicamente, en términos sencillos, es lo que estamos diciendo. Este para órganos y este para trasplante de médula ósea, que actualmente se llama trasplante progenitores hematopoyéticos. Entonces, esa búsqueda de compatibilidad entre el donante y el receptor, hemos dicho que básicamente es un acto altruista. Entonces, hay una etapa pre-trasplante, del trasplante y post-trasplante. Entonces, en todo eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que la etapa del trasplante es la etapa más crítica porque el órgano que va a ser trasplantado tiene horas de ser viable el trasplante, de ser posible el trasplante. Y ya después del trasplante tenemos que vigilar a esa persona trasplantada para evitar o minimizar las consecuencias del trasplante. Y en el pretrasplante, reconocer a los pacientes que están enfermos y que requieren de un trasplante de un órgano. La compatibilidad se define que no hay anticuerpos donantes específicos en el receptor contra los antígenos del donante, contra los antígenos HLA del donante, contra los antígenos ABO del donante, para poder hacer ese trasplante. ¿Cómo se originan los anticuerpos tanto para ABO y para HLA? Bueno, en ABO tienen que ser compatibles, si no, no se hace la transfusión. Si hay error ahí, vamos a sensibilizar al paciente. Pero en el glóbulo rojo van leucocitos y ya he dicho que Jan Doucet descubrió el antígeno HLA en los leucocitos en una transfusión. O sea que aquí van glóbulos blancos. Los glóbulos blancos tienen antígeno HLA. Esos antígenos HLA son reconocidos por la persona que recibe la transfusión y generan anticuerpos anti-HLA. Otro mecanismo, trasplantes previos. Y otro mecanismo, gestación. La madre crea anticuerpos anti-HLA. Crea anticuerpos. Por eso una madre multigesta no es una buena receptora, porque tiene varios anticuerpos anti-HLA. En conclusión, ¿cuál de estos mecanismos genera mayor producción de anticuerpos? Las transfusiones sanguíneas. ¿Y quiénes son los responsables de hacer las transfusiones sanguíneas o de indicar las transfusiones sanguíneas? Nosotros los médicos. Por eso solamente debemos usar o prescribir transfusiones realmente necesarias. ¿Cómo se estudian los anticuerpos? Por varias metodologías. Una de ellas es la citotoxicidad dependiente del complemento, que hemos explicado mucho este mecanismo. Tiene una aplicación laboratorial. Y también por herramientas tecnológicas muy poderosas que se llaman métodos de fase sólida, que detectan concentraciones muy pequeñas de estos anticuerpos y que incluso combinan
con la citometría de flujo. Acá vemos, acá están los antígenos, acá están los anticuerpos, acá viene el conjugado y eso se emite una señal que se lee en este equipo Luminis. ¿Y cómo se estudian los genes del sistema HLA? Por métodos moleculares, por métodos moleculares. Ya los estudios serológicos por antígeno-anticuerpo que se hacían localizando los antígenos en las membranas celulares ya se han dejado de lado. Ahora se estudian los métodos moleculares. También sirve para determinar en ciertas personas, por ejemplo, las personas que tienen el alelo HLA B5701, generalmente responden o reaccionan con una hipersensibilidad muy intensa a este fármaco, abacavir. Entonces, el estudio del sistema HLA también va con fármacos genómicos. Va con fármacos genómicos. Oh, y aquí vemos un ratoncito, un cerdito que va a ser donante en humano a través de mecanismos de terapia génica, a través de mecanismos de terapia génica. Acá vemos que ha donado un corazón. Este corazón de este cerdito tiene que ser un cerdito transgénico, que tenga un corazón con rasgos moleculares humanos. ¿Para qué? Para no ser rechazados. O sea, no son cerditos naturales, son cerditos transgénicos. David Bene recibió el primer trasplante del corazón de cerdo en la historia de la humanidad, 8 de marzo del 2022. Aquí vemos a David Bene en pleno post-trasplante. También hay trasplante de riñón a humanos con varias etapas, 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, vamos a ver si podemos. Primer paso, se modifica genéticamente el ADN del cerdo. En 10 genes, se implanta un embrión con un gen modificado en una cerda sustituta. Miren, un embrión de cerdo editado genéticamente. La cerda da a luz lechones con sistemas inmunológicos modificados y más compatibles con seres humanos. El timo del cerdo, una pequeña glándula, saben que el timo es el responsable órgano linfoide central, es unido a los riñones. Y el cirujano coloca el órgano en el ser humano. Además, ¿qué órganos pueden donar los seres humanos? Corazón, piel, riñón, córnea, válvula cardíaca, páncreas, o sea, el cerdo va a ser potencialmente un buen donante, pero hasta ahora no lo es. A ver, se me plantó de nuevo. Voy a volver a compartir porque se plantó el... Ah, ya estábamos en el cerdito. Ya hemos visto este cerdito donar riñones. Ya se han hecho 3 trasplantes conocidos. Se han hecho mucho más, pero 3 bastante públicos. Todos los receptores han fallecido en aproximadamente 2 meses. Pero el primer trasplante cardíaco de humano a humano vivió menos de 2 meses. Quizás es un camino largo que todavía hay que ir viendo en qué hay que corregir para que estos trasplantes realmente sean viables. Aquí vemos a Rick Salliman, el primer hombre que recibió un riñón de cerdo. Feliz él con toda la familia, con los médicos que lo trasplantaron. Sin embargo, también aproximadamente 2 meses también falleció. Nuestro laboratorio de trasplantes, nuestro equipo de trasplantes, acá tenemos 3 pacientes trasplantados de hígado, nuestros fundadores, el doctor Santos Inostroza, con sus colaboradoras,
que han hecho una historia, ¿no? Una historia y la cual se ha esparcido por todo el Perú potenciando los trasplantes. Bien, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, preguntas. ¿Aló? Una pregunta. Claro, ¿Seguro? doctor, estaré enviando el link del formulario para las... Para la asistencia, ¿no? No le escucho. Sí, doctor, la asistencia. Ya, bueno, voy a dejar unos minutos ahí y esto le paso las dos charlas también a su WhatsApp.